Bien, yo intento siempre, o lo hago quizá intencionalmente, estar muy abierto. Y alguna gente me pregunta a mí que cuando predico, cuando conferencio o doy algo, que a veces comparto algunas cositas particulares que vivo, y es que anécdotas, historias o experiencias, primero que es un gran recurso, pero la otra cosa es que me parece a mí que hay momentos en los que el Espíritu de Dios le habla a uno y vive usted un momento, vive algo y usted dice, mira, esto debería usarlo yo para fortalecer la prédica. Y bueno, es una virtud que desarrollamos algunos. Pero le voy a contar algo que ayer viví estando en mi casa, y tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar puntualmente hoy, que iniciamos la serie del mes que tiene que ver en esto creemos. Y me gustó mucho lo que en el lobby está, y agradezco a los que lo hicieron. Vamos a ver si esta semana lo hacemos más grande las gráficas, porque deberían de verse más. Este año, este mes en particular se celebra, es el mes de la reforma cristiana, y esto tiene que ver con aquel ejercicio que hizo un hombre conocido como Martín Lutero, que Dios lo usó para poder transcribir la Biblia del latín al alemán y después que nos llegara a nosotros. Martín Lutero, dentro de toda su gestión, logró hacer algo que hizo que temblara, y que en muchos sentidos la verdad que estaba reducida, y la prédica y el estudio de la Biblia estaba reducido al clero romano, se permitió que se abriera para todos, y producto de eso es que hoy tenemos la Biblia. Pero no solamente eso, sino que hizo un ejercicio teológico que se llama hasta el día de hoy como las 95 tesis, que yo le invito a que lo busque usted ahí en Google o de algún lado. Las 95 tesis son formas y maneras en las que Martín Lutero dice: yo estoy en contra de esto. Por ejemplo, en un momento dado se creía que la salvación era por obras, o sea que había que hacer muchas obras para poder ser salvo, y Martín Lutero dijo: no, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Estas y otras muchas tesis. Entonces este mes vamos a hablar acerca de algunas de las cosas que como organización, como iglesia creemos. Y hoy puntualmente vamos a hablar acerca de el perdón de los pecados a través de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, lo que quería contarles a ustedes es que alguno de ustedes ha visto la película El Rey León de Mufasa. Levante la mano, ¿quién la ha visto? Buenísima. Y el que no la ha visto, te la recomiendo. Bueno, ayer realmente le costó mucho a Vivi y a Sammy explicarle al viejito toda la historia, porque me confundía yo ver a Timón y a Simba y a Rafiki contándole a Kiara una historia, y luego yo miraba cómo Mufasa bebé, Simba grande, se me hizo un enredo, hasta que al final logré armar la historia. Pero la historia, más allá de los detalles, que es lindísima, al final la historia es que Timón y Simba, y ¿quién? Ah, bueno, ese, ve. He dicho que la vi, ¿verdad? Y Rafiki, ¿qué es lo que quieren hacer? Contarle a Kiara la historia. ¿La historia de quién? De su papá, el rey que venció. Del abuelo, pero no es un rey que venció. Bueno, el abuelo o el papá, el rey que venció. Estoy perdido. No, es que lo que quiero es que ustedes recuerden conmigo la película. Eso es lo que yo quiero. Lo bueno de todo esto, más allá de la risa burlesca de ustedes, que es muy intencional, no importa, estoy preparado. Esta semana que pasó me dieron un palo, así que denme ustedes hoy también, no hay problema. Lo que quiero resaltar de todo es que es el ejercicio de tres amigos que le quieren decir a la nieta: vea la historia de donde usted viene, y vea cómo la historia tiene que ver con todo este linaje de reyes que vencen, de un ejercicio de traición que al final da como resultado la identidad que usted tiene como la hija también de un rey, de Simba. Y es mucho de lo que
pensaba en esta mañana, en esta madrugada, razonando en esto, y es que es lindísimo ver a Kiara cómo se maravilla y cómo empieza a preguntar más, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo otro? Y ellos tienen la habilidad de volver a recrear la historia. Una historia que al fin tiene como objetivo decirle a Kiara de dónde viene usted y toda su historia y cómo lo que ella es hoy obedece a qué, a la historia de algunos que ya no están y de algunos que están presentes, más o menos. Y es mucho de lo que Dios también le interesa hablar a nosotros. Y es que uno de los pecados que hemos cometido como iglesia, y de esto yo responsablemente también, es que nos hemos perdido la capacidad, la creatividad de contar la historia de Jesús y de contar la historia de dónde venimos. Este sí es rey, el que voy a decirle. Contarle la historia del rey nuestro, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Hemos perdido el tiempo en otras distracciones y nos hemos enfocado en otras cosas periféricas, accesorias, que no son tan relevantes, cuando deberíamos estar contando y narrando la historia del Jesús del madero. Que al fin y al cabo, las canciones que hoy hemos cantado, y muy bien cantadas, y muy bien lo que sucedió hoy, tienen el objetivo de recordarnos esta imagen de la película que pusieron acá, de la pasión de Cristo. Es solamente, déjenme decirles de manera tácita, esa imagen no revela al 100% lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es simplemente la gráfica, el entendimiento de un cineasta que quiso poner en una imagen lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Insisto, hoy nos hace falta ser más intencionales en contar la historia, en contar la historia. Hoy mis papás no están acá, pero yo recuerdo a mi mamá, y es otra historia. ¿Alguno escuchó alguna vez el cuento de Tío Conejo? ¿Por qué Tío Conejo tiene las orejas largas? ¿Por qué? Por mentiroso. Bueno, eso me contó mami en el cuento. Y yo no olvido el cuento de Tío Conejo, porque yo recuerdo a mi mamá allá aquí en Poacito, con estos fríos, a la orilla de una cocina de leña, que nos tomábamos un atolito y mami nos contaba el cuento de Tío Conejo, y tenía un libro de cuentos que nos contaba los cuentos. Como tampoco puedo olvidar los versículos bíblicos que me contaba y las historias. ¿A dónde quiere ir, pastor? Lo que quiero decirle hoy es que deberíamos de hacer lo mismo y contar la historia, la única historia más grande, poderosa, la única que la ciencia, la tecnología, la arqueología, ni ninguna ciencia ha logrado quitar, desmejorar, y es la historia de Cristo Jesús, nuestro Señor y de nuestro Salvador. Quisiera yo que hoy hubieran más Rafiquis y el otro, ¿cómo se llamaban? Pumba y Timón, que quieran contar la historia y decirle a sus hijos: le voy a contar una historia. Quiero contar una historia, nietos. Quiero contar una historia, amigos. Quiero que hablemos de la historia que redimió todas las cosas. Porque si algo debes estar seguro, todo lo demás que ha pasado alrededor de nosotros tiene como centro medular el sacrificio de Cristo Jesús. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es periférico, está circundante. El centro del evangelio tiene que ver con lo que en esta mañana yo quiero compartir para ustedes, en el marco de lo que va a ser hoy la celebración de la Cena del Señor. En esto creemos en el perdón de los pecados a través de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Somos salvos por su amor perdonador. Y yo le animo a que mantenga usted una palabra linda de alabanza en medio de todo esto. Este credo afirma
la verdad central del cristianismo, que la salvación y el perdón de pecados son posibles a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús. No hay otra forma para ser librados de la carga del pecado si no es a través de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Leo para ustedes los siguientes versículos. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o de la presencia de Dios, dice otra versión, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todos pecamos y todos están destituidos de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por su gracia que nos amó. Y el último versículo que le quiero regalar es 2 de Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto, ¿qué? La salvación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino redimiéndoles. Palabra de Dios. Vean, la historia de la expiación tiene un contexto, y se lo voy a regalar rápidamente, aunque es un poco, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento la forma en la que la gente expiaba pecados, esto algunos lo saben, otros lo van a aprender hoy. En el Antiguo Testamento, de Génesis al libro de Malaquías, la forma en la que la gente pedía perdón, ¿cómo era que lo hacían? ¿Cómo se hacía antes? Entonces vamos a enfocarlo de esta forma. En primer lugar, vamos a recrear que yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el sacerdote, el que oficia. En este lugar, solamente este lugar se llamaba el lugar santísimo. Este lugar que estaba aquí era el lugar santo, y allá donde está el lobby es lo que se llamaba como el atrio o el corredor. Nadie podía ingresar a este lugar, ni a este ni a este. Nadie podía, porque por el pecado que cargaban no podían entrar. Los únicos que podían entrar, y qué bueno que estamos en este tiempo, el único que podía entrar era el sacerdote, en el tanto estuviera libre de pecado. Si este sacerdote estaba en pecado, tenía una indumentaria, tenía un vestido muy bonito, un vestido, y tenía unas campanitas en la orilla de su vestido. Tenía amarrado a sus pies una cuerda. Cuando él entraba, la cuerda quedaba extendida para que, si él estaba aquí adorando y ministrando a Dios, las campanitas sonaban. Si dejaban de sonar, el tipo se murió. Entonces, como nadie podía entrar porque se moría, porque era un lugar santo, lo jalaban arrastrado porque ahí se murió por pecado. Ahora bien, ¿qué pasaba con la congregación? La congregación no podía entrar. Entonces resulta que Claudio me traía a mí, tenía que traer algunos animales para yo pedir perdón por los pecados de su familia. Y dentro de esos animales estaba un cordero, podría ser un ternero, puede ser un palomino, podría ser esos animales. Él me los traía y yo tenía que sacrificarlos. Los sacrificaba, los degollaba, lo abría, y la sangre era el perdón de pecados. Entonces yo decía: voy a confesar los pecados de la familia de Claudio. En primer lugar, no me han invitado nunca a comer olla de carne. Entonces yo tenía que pedir perdón por eso. Y así era, hermanos. Ese lugar se llamaba el altar de la expiación. ¿Están conmigo? Aquí enseñamos Biblia. El altar de la expiación. Ahora,
¿qué tipo de animal tenía que ser? Un animal perfecto. No podía tener un solo defecto. Vean ustedes que hasta los testículos del animal eran tomados en cuenta. No podía tener testículo magullado, no podía tener los cascos arruinados. Tenía que ser un animal perfecto, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Ahora bien, en ese altar de holocausto se ponían los sacrificios y el sacerdote confesaba el pecado del pueblo. Ahora note usted esto: eran sacrificios de animales, eran constantes los sacrificios, eran los rituales de la purificación. La sangre era como símbolo de esa liberación y del perdón de pecados, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué sucede? Nunca ese sacrificio fue suficiente. Nunca. Dios permitía que ese sacrificio viniera a ser como un anticipo a lo que podía venir. Note usted qué interesante. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Recuerden que el lugar santísimo era el templo de Jerusalén, así era un lugar santísimo en donde solo los sacerdotes podían entrar, nadie más, y estaban los sacrificios y la gente venía. Atención con esto. ¿Recuerdan ustedes por qué Jesús entró al templo volando patadas y tirando mesas? No estoy siendo irrespetuoso, no, él pateó mesas. Me dolió la espalda. Pateó mesas, se enojó Dios. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque estaban vendiéndole a los pobres animales carísimos, corderos carísimos, para que esos animales fueran traídos al sacerdote. Era un negocio entre ellos. El sacerdote estaba ahí para degollar corderos por los pecados de la familia de Claudio. Entonces le cobraba más a la gente. ¿Para qué? Por hacer ese ritual. Y Jesús dijo: esto no puede ser posible. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban haciendo comercio con la salvación. Muy parecido a lo que hacen hoy en muchos lugares, que le piden a usted plata para que sus pecados sean perdonados. Pero aquí no, aquí pedimos obediencia nada más. En el Antiguo Testamento todo eso era así. Pero resulta que nada era suficiente. Nada fue suficiente. Nunca nada fue suficiente. Nunca fue suficiente. Hasta que aparece Jesucristo. Y aquí voy a hablarles de 6 argumentos sobre la obra redentora de Jesús como el Cordero perfecto y sin mancha, cada uno respaldado bíblicamente. En el Antiguo Testamento no había ninguna posibilidad, por más animales, por más palominos, por más sacrificio, nunca nada pudo limpiar el pecado del corazón del hombre. Hasta que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Jesús se presentó como el inmaculado sin pecado. Jesús es presentado como el Cordero sin mancha, lo que significa que no tenía pecado. Cuando el hombre y el ser humano y la creación no tenían ninguna posibilidad de ser redimidos, salvos, no había ninguna posibilidad, Jesucristo levantó la mano y dijo: yo voy a morir por ellos. Yo me ofrezco a mí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era un Cordero sin pecado. Él vino a ser el sustituto. Por eso en teología hablamos acerca de la teología de la sustitución. ¿Qué significa eso? Él vino y dijo: ya los corderos los quito, ahora soy yo el sustituto perfecto. Ahora soy yo el que viene a ocupar el lugar de ellos. Yo soy el que voy a ocupar el lugar de todos los corderos, los palominos. Yo vengo a ocupar el lugar de ellos como un sacrificio perfecto. Jesús viene y es el cumplimiento de la profecía. Juan capítulo 1 versículo 29 dice Juan: el siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero hacer toda esta referencia histórica acerca del sacrificio para llegar a un punto medular en el que espero tener su atención. Jesús vino a darnos una redención eterna y una intercesión continua. Y esta es la parte más extraordinaria. Jesús dice que viene a nosotros y se nos hace como el intercesor. Esto es importante resumirlo.
La Biblia dice que cuando Jesús murió, recuerdan que todo el pueblo estaba en el atrio, no podía entrar al lugar santísimo. La Biblia dice, y ahora lo vamos a constatar más adelante, la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo, la cortina del templo se rasgó. ¿Recuerdan ese pasaje? Se rasga, se rompe, ¿de dónde? De arriba hacia abajo. ¿Y eso qué es lo que significa? Jesús muere y cuando la cortina se rompe, lo que está diciendo es, ahora todos y todas tienen acceso libre a la presencia de Dios. Ya ahora no depende de un pastor, de un sacerdote, hacer confesión de pecados ni adorar a Dios. Ahora todos estamos facultados de poder entrar a la presencia de Dios y poder celebrar y dar culto a Dios y celebrar a Dios. Para eso usted debería decir amén. Porque ahora ya no me lo cuentan, ahora yo lo vivo. Ahora alguien no va por mí, yo voy. Ahora nadie tiene que ir a confesar mis pecados. Por eso, con todo respeto, la confesión de pecados a través de un ser humano no aplica en el texto bíblico. Nuestro deber es llegar ante el Padre con nuestros pecados. Lo que sí podemos hacer es pedirle a los líderes espirituales que nos ayuden en nuestras tentaciones y en nuestros pecados, pero nosotros no tenemos el poder para ir y llevar pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es lo más hermoso, que usted tiene un abogado. Yo también tengo el mío. Buenísimo. Yo tengo un abogado que me representa frente al Padre. Esto es lo más hermoso de esto. Pero ahora vamos a entender por qué mucha gente no lo comprende. Estoy haciendo un análisis histórico de todo esto. Jesús aparece como un intercesor, como un abogado que me defiende y me representa ante el Padre Celestial. Pero no todo el mundo tiene esta realidad y voy a entrar al porqué. Todo lo que hasta aquí he dicho ha sido una expresión y una historia, una narrativa histórica que resume en algún sentido todo lo que fue el Antiguo Testamento y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué no todos lo comprenden? Es más, voy a darle a usted 30 segundos para que en 30 segundos le diga al que está a su lado una fracción de lo que yo dije ya en 18 minutos. A ver, compártalo. Póngame música de fondo para que esta gente se anime. Compártalo. A ver, ¿qué fue lo que dije? Algunos agarran el teléfono para mandarle un WhatsApp al Espíritu Santo para que me ayude. ¿Qué dije? En serio, compártalo. A ver, ¿cuántos aquí quieren contar la historia? Debemos contar esta historia. Vean. Si algo estamos careciendo hoy es de la obra del Espíritu Santo en nosotros para entender todo lo que hasta aquí he dicho. Lo que hasta aquí he dicho puede ser, hace unos días que estuve con mi papá en una cita médica, qué calidad de profesional la que nos atendió, porque ella, sabiendo que lo que tiene al frente de ella son dos personas o tres ignorantes de términos médicos, ignorantes. Como cuando usted habla con un profesional, con un abogado o alguien que es profesional en su área, yo pudiera aquí gastar un discurso teológico de alto contenido teológico y dejar a la gran mayoría sin comprender, porque yo me dedico a eso. Esta profesional nos dijo a nosotros y nos explicó con palabras tan sencillas que nosotros logramos entender, y como algunos como yo necesitamos que nos den cursos que nos enseñen con plasticina y con bodoquitos. ¿Cómo? Adecuación curricular, sí, claro. Señora, perdone. ¿Y qué pasa? Y fue maravilloso como me lo dijo. Me dio a entender verdades en un léxico que yo logré entender.
Ahora, donde quiero ir es que posiblemente lo que dije hasta ahora para muchos es irrelevante y quizá no quedó tan claro. Y yo le voy a rascar donde pica. ¿Por qué razón? Hoy este mensaje de la cruz de Cristo no es un mensaje que hace a la gente saltar de alegría cuando deberían de hacerlo. Si hay una razón por la que usted y yo deberíamos de danzar día y noche y cantar con alegría, es entender lo que Cristo Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Y no simplemente por otras alegrías ínfulas que son simplemente muy pasajeras. Si algo me debería a mí hacer, entender, vivir con alegría, es entender el perdón de mis pecados. Pero la razón principal por la que muchos no comprenden esto, y lo digo en medio de esta congregación, es porque les hace falta relación con el Espíritu Santo, el único que puede darnos conciencia y convicción de pecado. Y dice Juan capítulo 16 versículo 8, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá a todos de pecado, de justicia y de juicio. Déjeme construir esto. Posiblemente al final van a decir el pastor era un niño agredido. Bueno, más o menos sí. Hoy por hoy, nosotros en mi casa usamos con Samantha algo que llamamos consecuencias. No se habla de castigo, se habla de consecuencias. Entonces, si ella hace algo en contra de lo que ya está establecido, tiene consecuencias. Una consecuencia es no ver tele. Una consecuencia es no comprarle algo. Una consecuencia es que si vamos a la escuela no hay cajita feliz. Entonces hoy ella, cuando está frente a una tentación por hacer algo indebido, yo nada más le digo, usted sabe que en esta casa hay un principio: consecuencias, y recuerde usted que la obediencia que trae regalos de bendición, me dice. Pregúnteselo donde quiera y le va a responder esto. Consecuencias son aquellas cosas que ella no va a percibir por lo que decida hacer mal. Y como le estoy enseñando que ella es responsable de sus decisiones, si ella decide desobedecer, como le pasó hace unas semanas, y tenemos que ir a hacer compras de la iglesia y pasamos frente a McDonald's, ¿y qué hace un chiquito que ya descubrió cajita feliz cuando ve una M grandísima? Ahora me van a decir que ninguno sabe. Una M de McDonald's significa la cajita feliz o significa algo más. Y pasamos, papi me compra. Usted tuvo una consecuencia. Vieran ustedes, porque yo observo todo, cuando voy pasando ahí por Plaza Ferias y paso al frente de McDonald's, y le juro que lo hice intencional, bajé la velocidad, lo cual algún día en la vida la bajo. Bajé la velocidad y los ojos, Cris de Samantha, viendo ahí. Al final le dije, mi amor, ¿usted recuerda cuando usted desobedeció? ¿Ve la consecuencia? ¿A dónde quiero ir? Yo recuerdo cuando papi, cuando Silene se portaba mal y me echaban la culpa a mí. Mire, hoy por hoy estamos en un sistema de iglesia complicadísimo. Hoy la gente es muy irreverente aquí. Bueno, aquí no tanto. Pero a nosotros los chiquillos, yo soy hijo de pastor, recuerden. Llegábamos de primero Silenita y Roycito. Nosotros dos mal portados toda la vida. Y nos sentaban en las primeras bancas. Unas bancas, ya les he contado, allá en Sabana Redonda, ¿recuerdan a Zaida? Que tenían unas endijas y le pellizcaban a uno por algo. Yo no soy tan bendecido. Era una cosa terrible. Y Dios guarde, en serio, estar sentado uno ahí y papi predicando y yo volver a ver hacia atrás. Prohibido. Dios guarde hablar con ella. Mucho menos Dios guarde mandar un WhatsApp. Bueno, no habían, por cierto. Comer, salir. Papi nos decía, vamos a entrar al templo, vayan al baño, orinan, porque cuando estamos ahí adentro, de ahí no se sale, porque vamos a la casa de Dios. Y si por A o por B, alguien se portaba mal, nada más papi o madre me decían, Roy, en la clase, ¿ve? ¿Escuchó? En la casa hablamos. Eso era lo más diabólico que pueda escuchar yo.
Era como pensar que Saprissa está en primer lugar y que va por la 41. Así, era terrible, en serio. Y vean, le digo sin mentirle, cuando papi nos decía eso, se quedaba papi en la iglesia, como toda la vida los pastores nos vamos de último. Yo le metía conversación, papi, aquel hermano, y esto y lo otro. Yo intentaba, ¿qué intentaba? ¿Qué es lo que no quería yo? Llegar a la casa. Y cuando llegamos a la casa, ¿saben qué hacía Roycito y Silene? Entrábamos y a la cama a dormir. Cuando de repente aparecía papi, Roy y Silene, aquí es gracia. ¿Sabe dónde quiero ir? Es que yo sabía el castigo. ¿Sabe qué sabía Samantha? Ella sabe el castigo. ¿Sabe usted el castigo de sus acciones? A veces, todo lo que yo hablé hasta aquí, alguna gente no lo vive. ¿Sabe por qué? Porque todavía no tienen conciencia del pecado que cargan en su alma y en su corazón, y ni mucho menos tienen conciencia del castigo que les espera eternamente. Porque la Biblia es categórica en decir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y vida en abundancia. Todo lo que aquí hemos cantado y hemos dicho hasta ahora tiene un generador, el Espíritu Santo, y es lo que yo le ruego a usted que haga hoy. Dígale, dame conciencia de pecado. ¿Qué significa conciencia de pecado? Que te haga sentir que no eres el buenazo que piensan, que hay cosas ocultas en tu corazón que son pecado y que tienen que confesarse delante de Dios. Porque a mí me parece, y esto lo he compartido en otras veces acá, a mí me parece que hoy tengo dos congregaciones. La congregación, no lo tome tan literal, porque esta semana he tenido un montón de Judas. La congregación de Judas y la congregación de los Pedros. No señalé adrede, los Pedros y los Judas y los Pedros y los Pedros y los Judas. Le voy a explicar por qué. Tal vez le ayude a entender esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? ¿Sabe que igual regreso a mis orígenes? Mis orígenes. Antes teníamos una conciencia de pecado más grande. Antes teníamos más claridad de qué significaba pecado y qué era pecado. Yo recuerdo que una vez yo usé una palabra, digamos que era lo más malo que dije fue, ¿puedo decirlo aquí? Huevón. Y yo me sentí terriblemente mal. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron ninguna palabra ociosa, corrompida salga de sus labios. Toda palabra tiene que ser palabras que edifican y honran a Dios. Vea, yo no voy a entrar en temas, por favor, no me juzgue que soy un legalista, extremista, porque el que está cerca de mí sabe que no. Pero cómo nos ha costado a los cristianos, esos viejitos, hoy aceptar el maje. O sea, no te digo que esté mal, pero ¿cómo cuesta? Y cuando yo digo huevón, me sentí terrible. Y tuve que llegar y decir, Señor, perdón, porque me sentí muy sucio por haber usado mis labios para eso. Pero hoy el tiempo ha pasado, y como hoy estamos en la era del relativismo, en donde el relativismo dice que cada quien define el pecado como le da la gana. No lo dice así lo digo yo. Tiene su definición técnica, pero no la vamos a poner tan compleja. Hoy todo depende, ¿o no? Hoy todo depende del enfoque, hoy todo depende de la circunstancia, hoy todo depende de esto. Hoy cualquiera puede justificar su pecado buscándole la comba al palo. No es que ella no me trata bien, él no me trata bien, él me maltrata, por eso la vecina me trata mejor, el vecino igual, el compañero de trabajo, tengo una justificación. No. ¿Por qué Pedro y por qué Judas? Ya saben las razones. Ambos cometen el pecado de la traición. Uno vende a Jesús por unas monedas de plata y otro lo niega ante sus amigos. Pero los dos lloran. La diferencia es que uno llora por arrepentimiento y otro llora por remordimiento. Y hoy, ¿qué es lo que sucede? Con mucho respeto. Hoy tenemos lugares como estos, numerosos de gente, y tenemos muchos más, en donde la gente, a ver, ¿cuántos de ustedes no han llorado por remordimiento?
porque se sienten mal por lo que hicieron. Eso no debió pasar. Yo debía haberme controlado. Yo debía hacerlo diferente. Pero ¿qué sucede? Esas lágrimas no generan transformación. Esas lágrimas lo que generan es un momento de conciencia, de goma moral, de culpabilidad, y esa culpabilidad nos lleva a la gente a acciones congruentes con el cambio. ¿Sabe qué significa arrepentimiento en el griego? ¿Cómo se dice arrepentimiento en griego? Metanoia, y metanoia significa cambio de dirección. Entonces nadie puede decir que tuvo un arrepentimiento al nivel de Dios si sigue viviendo la vida que ha estado viviendo. Tienen que haber cambios radicales. Cristo apareció para morir por nosotros y entregar su vida por mí en la cruz del Calvario. Pero para que yo tenga claridad con eso, necesito tener convicción de pecado. Sí, por mi culpa y por mi sola culpa. Porque yo soy culpable. Mi problema y el problema hoy de la iglesia es, no tiene convicción clara de lo que significa pecado. Y tendremos que entrar en otro lugar, en otro momento, para esgrimar un poquito más la teología del pecado, que en teología se llama amarteología. Entrar en una convicción clara de qué significa pecado. La obra del Espíritu Santo es la que le dice a usted: lo hiciste mal. Pero también la obra del Espíritu Santo me permite a mí entrar en una regeneración. Todos aquí estamos cambiando. Vea la palabra regeneración, y si podemos separarla, no está por ahí. Regeneración viene de genes. Es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te cambia genéticamente, porque en Cristo nosotros tenemos una identidad nueva. Por eso aquí en los procesos de discipulado en Shalom hablamos acerca de la nueva identidad de Cristo, porque usted debería de ser otra persona. Dice Juan, respondió: de cierto les digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo es. Hasta aquí les quiero recordar una vez más en una síntesis. No había opción antes. Cristo apareció como la opción, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la razón por la que muchos no comprendemos esto es porque nos hace falta tener una relación con el Espíritu Santo. Yo me daría por satisfecho todas mis horas de preparación para esta mañana si usted saliera de aquí para solamente vivir bajo este principio. Voy a preguntarle todos los días al Espíritu Santo: ¿en qué estoy fallando? Dame conciencia, dame claridad en lo que estoy fallando, lo que tengo que cambiar, y que Él venga a regenerarme, a santificarme, a guiarme, a darme dirección, a darme consolación, a empoderarme para yo poder hacer el servicio del ministerio. Termino esta primera parte de esta conferencia. La próxima seguimos con esto. Si usted no tiene relación con el Espíritu de Dios, mucho menos la va a tener para entender esto. Yo le invito a usted, dígale: dame conciencia. ¿Cómo es que hoy navegamos en dualidades de vida? ¿Cómo es que hoy navegamos en dualidades de vida, en dobles morales, en actitudes que deshonran a Dios? Quiera Dios que esta mañana cada uno acá podamos dar gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados y decirle: Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Yo no digo esto para de ninguna manera fanfarronear o mostrar una espiritualidad que no tengo. Lo digo a manera de testimonio, y mi vida en 30 años y demás darán resultado al final. Hace unos días terminé acá en la mañana, el jueves creo que salí tarde, tenía que hacer algo. Y me fui, hice una visita, luego iba para la casa y empecé a rumiar. Yo uso la palabra rumiar. Rumiar es lo que hace el ganado, ¿no? Volví a masticar. Y estaba pensando en esta conferencia de hoy. Y le dije: Señor, dame claridad de quién soy. Qué bueno es sentirse pecador indigno. Qué bueno es saber que no estoy aquí porque lo merezco, porque usted no lo merece. Bueno, pueda que alguien aquí diga: yo soy tan bueno que merezco todo eso, pero yo no lo merezco. Yo no merezco su amor, yo no merezco que me use,
Yo no merezco ser el hombre tan bendecido que soy. Yo no merezco nada de lo que tengo. ¿Sabe por qué lo tengo? Porque Él decidió amarme más allá de lo que yo era. Más allá de lo que yo era. ¿Sabe que solamente alguien que se siente pecador, realmente pecador, descubre esta grandeza? Qué bueno era cuando mi papá me decía a mí: no les voy a castigar. Qué bueno, me salvé. Qué bueno es cuando a veces Sammy hace algo y yo le digo: no, mi amor. O el que está tocando teclado hace algo que merece consecuencias graves. No, de verdad, a veces, ¿qué hacemos los papás? Roy hace algo y un día mi papi me ayuda con esto. Y yo decía, como sacarle la factura. Hay aquí gente con ínfulas de venganza. Levante la mano. No sé, sea honesto, claro. Las mujeres son buenísimas para eso, que el Señor las reprenda. Sí, es una vara rarísima. Y yo también, yo decía, pero usted no hizo esto. Recuerde que no me ayudó y yo, Roy, ¿qué quiere? Sí, papi, aquí está, tome. Y cuando yo hago eso, es una pedagogía para mí. Cristología, dirían en teología. Es una forma de entender a Jesús. Es lo mismo que Él hace. Es lo mismo. Porque por más mal que haga tu hija, seguirá siendo tu hija. Y por más mal que usted haga, seguirá siendo. Todo lo que hoy hemos cantado y vivido descansa en que Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Para decirme: no importa el tamaño de tu pecado, no importa el tamaño de tu pecado, yo te perdono. Yo les digo, porque no tengo nada que ocultar. Semana pasada viví yo, justamente antes de salir de la casa, tuvimos una pequeña discusión. Me quebró la cabeza, la escoba en la cabeza, yo el gancho. Bueno, una pequeña discusión. Y obviamente hay situaciones, y yo vengo para acá, yo decía: Señor, o sea, no es nada realmente, pero es que hay cosas que yo en mi exigencia espiritual, yo no me puedo permitir cosas. Yo venía: Señor, ya todo estaba bien. Samantha, que se estira el show ahí: papi, mami, ahora llegan ustedes y se arrodillan y le piden perdón al Señor, porque ella sabe que eso es lo que hacemos en casa. Y yo me senté ahí, nada había pasado, no era nada tan complicado. Orando ahí: Señor, qué miedo, Padre, qué miedo pararme en ese lugar, sabiendo que pasó esto. Una singraciada, porque fue así. Se los comparto a ustedes hoy porque saber que me paré aquí y Dios me usó como siempre lo hace, y mucha gente es testigo de eso. Y al final me bajo de aquí y siempre me siento en esa silla y decir: Señor, solamente por tu gracia, porque no merezco nada de esto, solo por tu gracia. Y es que Cristo murió en la cruz del Calvario para darte vida y dártela en abundancia. Yo te invito a que vivas una vida centrada en el perdón de pecados. Una vida sabiendo que no importa tu pecado, no importa lo que has sufrido, no importa lo que te han hecho, no importa. Cristo venció en la cruz del Calvario para que usted hoy sea más que vencedor. Y no importa las consecuencias de que haya sufrido, en Jesús y la obra del Espíritu Santo te vuelve a regenerar. Te regenera. No importa lo que has pasado. Yo conozco un buen alfarero, el alfarero que es experto en vasijas quebradas. Yo sé de un alfarero que hace cosas maravillosas, y como aquella técnica china que agarra las vasijas que se quiebran y no las hacen nuevas, sino que en todas las grietas rotas colocan oro y las sellan con oro. Y cuando exhiben la vasija, seguramente usted ha leído esto, cuando exhiben la vasija, ponen la vasija toda cicatrizada. Y alguien pudiera decir: qué falta de gourmet, ¿por qué la vasija cicatrizada? Entonces el artesano dice: es que esta vasija no vale por esto, vale por sus cicatrices, vale por su proceso, vale por su historia. Este soy yo, una vasija cicatrizada.